A la iglesia de Filipos. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Y ese capítulo es un capítulo espectacular, es un capítulo que tiene una enseñanza tremenda, porque se asemeja mucho a lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, pero también cómo estamos nosotros como iglesia, como creyentes en Dios, con base a todo esto que se ha venido levantando alrededor nuestro en los temas sociales, en los temas morales, en los temas familiares, en los temas económicos. Y la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, no podemos ser indiferentes ante todas estas situaciones. Al contrario, la iglesia, los hijos de Dios, estamos aquí para ser luz y para ser sal en medio de esta generación. Y el apóstol Pablo trae una enseñanza tremenda a la iglesia de Filipos, una iglesia que también era una iglesia gentil, no era una iglesia judía, una iglesia gentil, con muchas situaciones en medio de su congregación. Entonces, vamos a la carta a los filipenses, carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 1, verso 1. Y empieza el apóstol Pablo diciendo: saludos de Pablo y de Timoteo. ¿Quiénes estaban? Pablo y Timoteo. Eso es una carta. Vamos a leerla. Esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Versículo siguiente. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Versículo siguiente, vamos hasta el versículo 11, por favor. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Versículo 7. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y al confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? En prisión. Pero Pablo dice que en medio de la prisión se alegra porque esa iglesia compartía las buenas nuevas del evangelio y que confirmaban la buena noticia. Ahora sí, sigamos, versículo siguiente, versículo 8. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Versículo siguiente. Quiero que entiendan lo que realmente importa, al fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Versículo siguiente. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. ¿A quién? A Dios.
Entonces mire cómo empieza la carta del apóstol Pablo dando gracias a Dios. Y para los que toman apuntes, el tema que vamos a compartir esta noche se llama firmes. ¿Por qué? Por la fe, no por la patria, firmes por la fe. Dígale a la persona que sea a su lado, firmes por la fe, por la fe. Entonces la carta a los filipenses, Pablo le escribe a la iglesia mientras estaba preso. Humanamente quiero hacerle una pregunta. Uno tendría gozo, alegría, felicidad para escribir una carta de esta forma como Pablo la escribe. Pero aún en medio de esta situación, Pablo escribe con gozo. ¿Cómo la escribió Pablo? Con gozo. En medio de la adversidad, en medio de la cárcel, Pablo está contento y escribe esta carta a la iglesia. Y desde el comienzo empieza a decir una verdad poderosa acerca de que las circunstancias que estaba viviendo Pablo no controlaban su corazón. Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en una situación difícil. Pablo estaba inmerso en una condición extremadamente fuerte, pero esa condición no dominaba su corazón, sino que al contrario, en medio de su prisión, en medio de su tristeza, en medio de su adversidad, dice la Biblia que Pablo tenía gozo. ¿Qué tenía Pablo? Y eso es importante que lo entendamos, iglesia. Que parte de la fe no es solamente las cosas buenas. En la fe también tenemos que vivir adversidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un creyente que tiene a Cristo, ¿cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? Deben aprender a vivir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tengamos gozo y esperanza. ¿Tengamos qué? ¿Qué debemos tener? Gozo y esperanza. Pero también la palabra del Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Ahí sí no dicen amén. Ahí sí se les van los amenes. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicciones, dificultades, adversidades, situaciones difíciles. Pero aún en medio de esa situación difícil, en medio de las pruebas, debemos tener gozo y esperanza. Dígale a la persona que esté a su lado, recuerda que aún en medio de tus adversidades debes tener gozo y esperanza. ¿Qué debes tener? Gozo y esperanza. Y lo primero que vemos en ese pasaje es que Pablo, para que usted apunte allí, lo primero que vemos en ese pasaje es que el amor produce gratitud y oración. Diga conmigo, el amor produce gratitud y oración. Porque mire que Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo empieza su carta dando gracias por los hermanos de la iglesia de Filipos. Él no empieza su carta diciendo, no, ¿cómo le parece que esta cárcel está tan dura? No, esto aquí no dan comida buena. No, aquí no hay visita conyugal. No, aquí no hay, no, esto aquí no. Él no empieza diciendo eso. Él empieza diciendo que le da gracias a Dios por los hermanos. Él no se enfoca ni en los defectos de la cárcel, ni en las dificultades. Se enfoca en lo que Dios está haciendo. ¿Se enfoca en qué? En lo que Dios está haciendo. Y quiero que usted preste atención a esto. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades, diga conmigo, Dios tiene el control de todo. ¿Qué tiene Dios? El control de todo.
¿En medio de qué? En medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Dios tiene el control de todo. Y tres cosas veo yo ahí en ese pasaje del 3 al 11. Primero, que recordó con gratitud. ¿Cómo recordó? Con gratitud las cosas que estaba viviendo. Él no recordó ni las heridas del pasado. Él no recordó las fallas de la gente que lo llevó a la cárcel. Él no recordó las injusticias que estaba viviendo y por las cuales estaba preso. Él lo que hizo fue recordar con gratitud la obra de Dios. ¿Qué recordó con gratitud? La obra de Dios. Por eso, amados, cuando usted esté pasando por adversidades, cuando usted esté pasando por dificultades, recuerde con gratitud lo que Dios ha hecho en su vida. No se ponga a alegar y a decir cosas, a desanimarse, porque tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Por la fe, amados. Firmes por la fe. Siempre debemos recordar con gratitud todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el salmista dijo: bendice alma mía al Señor, y no qué, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso dijo el salmista. Amados, siempre tenemos que recordar las cosas buenas de Dios en nuestra vida. Lo segundo fue que oró con gozo. ¿Cómo oró? Con gozo. No oró por obligación, no oró con queja, no oró desanimado, sino oró con alegría. Y uno dice: pero ¿cómo pasa eso? Pues pasa porque el gozo del Señor es nuestra. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor si usted tiene el gozo del Señor en su vida. Entonces, primero recordó con gratitud. Segundo, oró con gozo en medio de la adversidad. Pero tercero, en medio de eso, confió en la obra de Dios. ¿Qué hizo? Confió en la obra de Dios. Esa es la más dura, ¿cierto? Confiar en la obra de Dios. Confiar en que Dios tiene el control de las cosas. Mucha gente dice: pero es tan difícil ver las circunstancias tan adversas y confiar. Pues ahí es donde nosotros tenemos que recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Que si usted es un hijo de Dios, tiene que aprender a esperar en Dios y a entender que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Diga conmigo: todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. ¿Cómo puede decir uno que un hombre que está en la cárcel, un hombre que está alejado de las personas, amarrado a grilletes, a esposas, a tantas cosas, latigado, vituperado, tantas cosas, uno puede decir: confía en la obra de Dios? No cualquiera tiene la capacidad de hacerlo. Solamente aquel que sabe y entiende que la palabra del Señor dice allí en Filipenses, y lo dijo el apóstol Pablo: el que comenzó en vosotros, dígale a la persona que está ahí a su lado, el que comenzó en ti, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. A veces queremos que Dios cambie las circunstancias. A veces queremos que las cosas se resuelvan a la manera de nosotros. Pero sabe que hay algo importante en todas estas cosas, iglesia, y es que Dios primero trabaja
en las personas. Dios primero trabaja en nosotros. Dígale a la persona que esté a su lado: primero Dios trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios trabaja nuestra fe, porque Dios trabaja nuestra paciencia, porque Dios trabaja nuestra fidelidad, nuestra perseverancia. Primero Dios mira el corazón de nosotros. Primero mira a Dios si realmente, a pesar de las adversidades, seguimos firmes con la fe. Cualquiera diría que es un mensaje político, pero no. Es que debemos entender, iglesia, que en estos tiempos que estamos viviendo, y posiblemente tengamos que vivir más adelante, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de las situaciones más complejas, tenemos que estar firmes en el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque lo segundo que veo en ese pasaje del 3 al 11 es que Dios usa las pruebas para hacer crecer la obra de Él en nuestra vida. Dios usa las pruebas para hacer crecer la obra de Él en nuestras vidas. Vamos a leerlo en Filipenses, vamos a leer el pasaje del 12 al 18. Del 12. Además, seguimos con la carta, no se me desconecte, seguimos con la carta. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Mire que él no dice que ha sido malo, sino dice que ha servido para algo. ¿Y para qué sirvió? Para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Imagínese usted a Pablo mandando una carta diciendo: aquí todos saben que yo estoy preso por predicar la palabra del Señor. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Vamos hasta el 18. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Versículo 16. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Por eso, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome. Entonces, lo segundo que vemos en ese pasaje de Filipenses 1 es que Dios usa las pruebas para hacer crecer su obra en nuestra vida. Y mire que él dice allí: las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Pablo estaba preso. Escúcheme bien. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba preso. Pero Pablo dice: el Evangelio no está preso. Lo que parecía de pronto una derrota, es que mire cómo uno en medio de las adversidades puede ver las situaciones de diferentes formas. Usted puede ver una adversidad o para fortalecerse y para ver las cosas buenas de eso, o para desanimarse y caer en derrota. Pablo vio que en medio de esa situación había algo importante, que él estaba preso, pero que el evangelio seguía avanzando, que el evangelio se seguía predicando. Parecía una derrota,
pero realmente se convirtió en una oportunidad. Dígale a la persona que esté a su lado: las adversidades tal vez parecen derrotas, pero son oportunidades. ¿Son qué? Son oportunidades. Oportunidades para uno acercarse más a Dios. Oportunidades para uno innovar, para uno reinventarse, para uno organizarse, para uno hacer tantas cosas. Lo que parecía una derrota para Pablo se convirtió en una oportunidad y en algo importante, porque la cárcel no detuvo el propósito de Dios. Dígale a la persona que esté a su lado: las adversidades no detendrán el propósito de Dios en tu vida. Es que ahí es donde nosotros tenemos que entender, amados, y lo digo así, soy reiterativo, porque a veces el cristiano se le olvida que hay un propósito en Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y nos desanimamos, queremos tirar la toalla, dejamos todo, perdemos la firmeza. Por poquito, ya por poquito nos saca el diablo de la iglesia. Porque ese es el propósito del enemigo, que siempre veamos todas las cosas desde el lado negativo, desde el lado oscuro, del desánimo, de la tristeza, de la frustración. Ay, no. Pero siempre en todas las cosas debemos ver una oportunidad. Pablo entendió algo importante, iglesia, y es que cuando hay un propósito en Dios, todas las cosas se cumplen. Las dificultades de Pablo se transformaron en puertas abiertas. Dígale a la persona que esté a su lado: tal vez esta dificultad te va a abrir una puerta. Saben, muchas veces nosotros, y créame que sí pasa, muchas veces nosotros en medio de las adversidades, en medio de las situaciones, no vemos las puertas que Dios pueda estar abriendo. El asunto es cómo está nuestra actitud como cristiano, como hijo de Dios. Hay situaciones que parecen que nos hacen retroceder, que parecen que nos hacen desanimar, que nos hacen tirar la toalla. Y eso humanamente es algo que se vive, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Una enfermedad de uno, de un ser querido, es duro, claro. Pero aún en medio de esa enfermedad nosotros tenemos que estar firmes en la fe. En medio de una crisis familiar, ¿cómo tenemos que estar? Firmes en la fe en Dios. En medio de una pérdida económica, tenemos que estar firmes en la fe en Dios. Tal vez cuando una puerta está cerrada, ahí es donde tenemos que estar y tenemos que permanecer firmes con la fe en Dios. No podemos retroceder, porque Dios puede convertir aquello que parece un obstáculo en una plataforma para lanzarnos al siguiente nivel. Si no, mire la vida de José. José pasó por todas las adversidades. De ser el hijo amado, pasó a ser el hermano odiado. Fue lanzado a una cisterna, presuntamente dado por muerto. De ahí fue vendido como esclavo. De ahí pasó a ser el administrador de la casa de un oficial de la guardia, acosado sexualmente. De ahí fue otra vez puesto en la cárcel. Y todas esas adversidades que vivió José eran con un propósito.
porque esa fue la plataforma que Dios usó para llevarlo al palacio, para ser el segundo después de Faraón, para salvar una nación, para salvar un país, para salvar una familia. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Amén, iglesia. Tal vez estas adversidades, tal vez estas situaciones sean una plataforma que Dios está usando para llevarnos a algo más grande. El asunto es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estoy viendo mis problemas, mis dificultades desde mi perspectiva? ¿O las estoy viendo desde la perspectiva de Dios? He ahí la diferencia. ¿Cómo veo yo la vida? ¿Cómo veo yo las circunstancias? Porque si yo las veo desde mi perspectiva, tal vez no son las mejores. Pero si empiezo a verlas desde la perspectiva de Dios, allí puedo hallar algo más grande para mí. Lo tercero que veo allí en este pasaje, y vamos al versículo 19 al 26. Sigamos con la carta. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Ojo a esto que está diciendo Pablo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, ojo a esto, iglesia, póngale cuidado a este versículo. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. ¿Vivir para quién? Vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Versículo siguiente. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Vamos hasta el 26. Y al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. La tercera cosa importante que se refleja en este pasaje de la Biblia es que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. ¿Quién debe ser el centro de nuestra vida? Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por eso ahí Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diga conmigo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Pablo decía, no, mire, la verdad, estoy dividido entre dos sentimientos. Quisiera irme con el Señor ya, pero pues también tengo que ayudarles a ustedes aquí en la obra. Pero por mí yo me iría con el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta, que es una de las declaraciones más profundas de Pablo, porque todos nosotros decimos, no, qué pecado de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, qué pecado de mi familia, y la casa, y el carro, y la plata del banco. Entonces vienen los apegos. Pero el Hijo de Dios realmente tiene que entender que lo primordial, lo más importante
debe ser que Cristo sea el centro de su vida. Dele un aplauso al Señor. Porque mire, Pablo no dijo, para mí el vivir es dinero. Pablo no dijo, para mí vivir es la fama. Para mí el vivir es poder. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Es quién? Cristo. ¿Y qué significa, iglesia, para que nosotros, y analicémoslo bien? Si nosotros dijéramos, para nosotros el vivir es Cristo, ¿qué significa eso? Significa que Cristo era su motivación. ¿Quién era su motivación? Cristo. ¿Y sabes algo, iglesia? Sinceramente, a nosotros Cristo no nos motiva. Un ayuno, nada. Una vigilia, nada. Oración, nada. Altar familiar, nada. O sea, ¿realmente usted cree que su motivación es Cristo? Usted podría decir, para mí el vivir es Cristo. Qué profundidad con la que nos confronta Pablo. Porque muchas veces nosotros parecemos religiosos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero realmente somos apasionados por Cristo. Nuestra motivación es Cristo. Cristo era su motivación. Cristo era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Cristo. Cristo era su prioridad. Vea qué tan tremenda, iglesia. Cristo era su motivación. Cristo era su propósito. Y Cristo era su prioridad. Y cuando estaba haciendo este tema, y yo decía, realmente cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, las pruebas no nos pueden destruir. Porque la palabra del Señor dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en usted, aún por las pruebas más difíciles. Cuando su motivación es Cristo, cuando su intencionalidad y su propósito es Cristo, y cuando su prioridad es Cristo, ninguna adversidad, ninguna situación lo va a hacer desfallecer. Usted va a permanecer firme en la fe en Jesucristo. Usted va a permanecer firme en los caminos de Dios. Usted va a permanecer siempre firme, poniendo sus ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Dale un aplauso al Señor. Y sabe algo, iglesia, cuando todo esto, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, las bendiciones no nos trasnochan. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire que Pablo hablaba de Cristo como el centro de su vida. Qué bueno que nosotros pudiésemos hablar de Cristo como el centro de nuestra vida. Pero a veces nuestras motivaciones están totalmente tergiversadas. Están totalmente desviadas. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, las bendiciones no nos dominan, no nos trasnochan, las pruebas no nos destruyen, y aún la muerte no nos aterra. No nos da miedo morir, porque la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Vea, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cómo cambian las perspectivas de lo que nosotros vemos en la tierra y lo que podemos recibir en el cielo. Cada persona, usted amado, usted amada, vive con un propósito, vive para algo. La pregunta que yo le hago esta noche a usted: ¿para qué está usted viviendo? ¿Para qué estamos viviendo si no es para Cristo?
Lo cuarto que veo en ese pasaje, y ya con esto terminamos los últimos 3 versículos del 27 al 30. Póngale cuidado a esto. Sobre todo deben vivir como ciudadanos de ¿dónde? ¿Ciudadanos de dónde? Del cielo. Míralo cómo nos lleva Pablo a decir: no, es que usted no es ciudadano de esta tierra. Su ciudadanía está en el cielo. Usted es ciudadano del cielo. Allá es donde está su destino. No aquí en la tierra, sino allá en el cielo. ¿Dónde está nuestro destino? En el cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Bueno. ¿No quieren ir al cielo el resto? Bueno, ustedes no vayan. Ya, quédense acá. Entonces, si quieren, estamos amañados, pues quédense acá. Pero yo sí quiero ir al cielo. Entonces, mire lo que dice Pablo: comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están ¿cómo? ¿Se están cómo? Firmes. ¿Cómo estamos? Firmes. ¿Cuántos están firmes? Denle un aplauso al Señor si usted está firme. Y unidos, firmes y unidos en un mismo espíritu, pero sobre todo en un mismo propósito. ¿En un mismo qué? Propósito. Luchando juntos. Vea qué tremendo, hermano. Es que esto es profundo. Esto es de verdad, hermano, entender lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y por eso Pablo le habla a una iglesia como nosotros, una iglesia gentil, pero que necesitaba entender cuál era el propósito de seguir a Cristo. No era solamente los milagros, no era solamente recibir el Espíritu Santo, no era solamente la predicación de la palabra o las buenas nuevas de salvación. No, era que tenían que entender que todo eso venía en paquete completo, con adversidades, con dificultades, con situaciones adversas, pero que en todo eso debían permanecer firmes y unidos en un mismo sentir. Mire, yo creo, iglesia, que si realmente Cristo fuera el centro de nuestras vidas, no habrían divorcios, las familias no se destruían, los hijos no se irían a las drogas, a la prostitución, a la violencia, no hubiera tanto detrimento social, no hubiera tantas cosas en medio de esta sociedad. El problema es que tenemos una religión solamente de nombre, pero no hay firmeza en lo que creemos y en quién creemos. Ese es el asunto. No tenemos firmeza, no tenemos unidad en un mismo espíritu y sobre todo no tenemos un mismo propósito. Ese es lo que el enemigo ha venido haciendo con la iglesia, es lo que el enemigo ha venido haciendo con las familias, que se dividan, que no tengan un mismo espíritu, que no tengan firmeza, el esposo por un lado, la esposa por el otro, los hijos en el mundo, en fin. Pero cuando Cristo es el centro, cuando Cristo realmente es lo que nosotros tenemos como prioridad, estamos siempre, como dice el apóstol Pablo, como es el deseo de él para la iglesia, luchando juntos por la fe. ¿Usted cree que hoy ya la gente tiene fe en la iglesia? ¿Usted cree que hoy la gente tiene fe en el matrimonio? Esto que van a ser mis hijos, eso ya no se ve. Esto no se ve. Eso es anticuado. Esto es para gente de la antigua. Porque la fe en la familia se ha perdido, la fe en el matrimonio se ha perdido. La fe en la unión de un hombre y una mujer como Dios manda, ya eso es locura. Entonces mire cómo hoy en día necesitamos estar firmes
en nuestra fe, firmes en nuestro matrimonio, firmes con nuestros hijos, firmes en lo que creemos, porque entonces, y ahí él termina diciendo, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Vamos avanzando. No se dejen intimidar por sus enemigos. ¿Sabe por qué mucha gente se va de la iglesia? Porque mucha gente pierde la fe, porque los intimidan, porque los critican, porque le dicen, ay, usted que es cristiano, ay, usted que no sé qué, y vea que usted hace esto, y vea que usted hace lo otro, y se equivocó, y usted cometió ese error. Sí. Mientras seamos humanos, vamos a cometer errores. Y no nos justificamos en nuestros errores, porque sabemos que tenemos que aprender de ellos y que tenemos que creer que Dios va a perfeccionar, como dice, la buena obra que comenzó en nosotros. Pero seguimos firmes, porque no nos dejamos desanimar e intimidar por nuestros enemigos de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y sabe algo? Ahí el apóstol dice, esto les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos. Así nos critiquen, iglesia, así nos juzguen, así nos señalen, así nos digan lo que sea, no importa, perseveremos en la fe, perseveremos en la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros. Sigamos unidos, unánimes, constantes, firmes. Pablo llama a estar firmes, a no abandonar la fe. ¿A no abandonar qué? La fe. ¿Qué es estar firmes? Es estar inamovibles. La firmeza significa que estamos inamovibles, que no nos dejamos mover por las nuevas tendencias, que no nos dejamos mover por las circunstancias, que no nos dejamos mover por las adversidades, que estamos firmes, como dice la palabra, firmes, creciendo, constantes en la obra del Señor. Eso es estar firmes. La pregunta es, ¿estamos firmes? ¿Estamos siendo constantes? ¿Estamos creciendo en la obra del Señor? Eso es lo que tenemos que reflexionar, iglesia. No abandonar la fe, permanecer unidos. Hoy vemos más división, hoy vemos más dificultades en los hogares, más desunión. Ya no se pelea juntos por las adversidades, más bien pelean entre ellos mismos en la casa. No se unen para luchar contra las adversidades, sino al contrario, más bien se ponen a pelear entre ellos y terminan destruyendo una familia. Tercero que veo ahí en ese pasaje, no vivir con temor, porque Dios sigue siendo soberano, porque Dios sigue siendo bueno, porque mientras que nosotros sigamos firmes, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a levantar, el Señor no nos va a dejar caer, el Señor va a estar ahí protegiéndonos. Dios no le quitó a Pablo que fuera a la cárcel, Dios no le quitó a José que fuera a la cárcel, que estuviera en situaciones difíciles. Dios no le quitó a su hijo Jesús que estuviera en el huerto de Getsemaní, muerto del miedo, sudando sangre, que fuera crucificado. Él no se lo quitó, porque había un propósito, pero ese propósito era mucho más grande que esa adversidad. Y por eso nosotros, iglesia, no podemos vivir con temor, porque Dios es soberano y porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe, amados? El evangelio no puede ser solamente algo que escuchemos, ni puede ser solamente algo que predicamos y que posteamos y que subimos a las redes sociales y que ay, no sé qué, y el video. No, realmente es algo que vivimos. Y la primera parte donde nosotros vivimos la fe en Cristo es en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ahí es donde realmente nosotros sabemos si tenemos bien cimentado a Cristo en nuestras vidas.
La gente escucha, y eso lo escribí yo, muchos sermones. La gente escucha muchos sermones, pero ¿cuánto aplicamos de esos sermones? Filipenses capítulo 1 nos enseña 4 verdades y se las quiero regalar. Siempre ama, ora y da gracias a Dios por todo. Ama, ora y da gracias a Dios por todo. Lo segundo que nos enseña Filipenses 1 es que Dios usa siempre las pruebas. Lo tercero es que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y nuestra familia. Y lo cuarto es, vive de manera digna y con firmeza el Evangelio. Vive de manera digna y con firmeza el Evangelio. Pablo estaba preso físicamente, pero espiritualmente era libre, porque Cristo gobernaba su vida, porque Cristo era el centro de su vida, porque realmente él tenía claro cuál era su propósito. La pregunta no es si pasaras dificultades, no, la pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón hoy, iglesia? ¿Quién gobierna tu vida hoy? ¿Quién es el centro de tu vida? Wow, buena pregunta. ¿Realmente es Cristo el centro de tu vida? ¿O simplemente somos de aquellos que las circunstancias cambian nuestras prioridades? Las circunstancias cambian quién es el centro de nuestra vida. Pues déjame decirte algo, iglesia. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, iglesia, le quiero regalar este último versículo que lo tengo por acá, para que usted se lo lleve para su casa. Primera de Corintios 15:58. Quiero que lo apunte y se lo aprenda y lo ponga ahí, al lado de su cama, al lado del baño, donde usted siempre lo vea. También habla el apóstol Pablo diciendo: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Ve, amados, que la obra del Señor se vea en nuestras vidas, aún en medio de las adversidades, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias.